Buenos días, vamos a continuar con la ronda de seminarios con los aspectos de histología. En este caso vamos a abordar el tema correspondiente al tubo digestivo. Bien, ok. Empezando con algunos aspectos generales, entero láser, ok. Podemos definir el tubo digestivo como la porción que se extiende desde el extremo proximal del esófago hasta el extremo distal del conducto anal. Esta estructura tubular es de diámetro variable y presenta la misma organización estructural básica en toda su longitud, salvo algunas discretas variaciones dependiendo del segmento que se esté estudiando. Pero a grosso modo, el tubo digestivo consta de cuatro capas distintivas que desde la luz hacia afuera son la mucosa. Esta desempeña básicamente tres funciones principales. Sirve como barrera contra la entrada de antígenos, así como de otras sustancias nocivas. Tiene una función absortiva que permite el movimiento de los alimentos digeridos, el agua y los electrolitos hacia los vasos linfáticos y sanguíneos. Y una función secretora que provee lubricación, así como enzimas digestivas, hormonas y anticuerpos hacia su luz. Seguidamente tenemos la submucosa. Esta contiene vasos sanguíneos, linfáticos y un plexo del sistema nervioso autónomo denominado plexo submucoso o de Meissner, el cual provee la inervación de las capas musculares lisas de la muscular externa. ¿Ok? Esta última, la muscular externa, se compone de dos capas concéntricas de músculo liso relativamente gruesas, que es la circular interna y la longitudinal externa. Entre ambas capas de músculo liso vamos a encontrar una delgada capa de tejido conectivo donde se va a localizar otro plexo, también perteneciente al sistema nervioso autónomo, que es el denominado plexo mientérico o de Auerbach, que al igual que el de Meissner, o el submucoso, proveen la inervación a las fibras musculares lisas de la capa muscular, permitiendo así el peristaltismo de las vísceras del tubo digestivo. Por último, tenemos la capa serosa. Esta está compuesta por mesotelio, es decir, una capa de células planas y una pequeña cantidad de tejido conectivo subyacente. La serosa es la capa más superficial de aquellas partes del tubo digestivo que se encuentran suspendidas en la cavidad peritoneal. Hay que tomar en cuenta que hay porciones del tubo digestivo que no poseen esta capa serosa, eh, sino que estas incluyen, por ejemplo, la porción torácica del esófago, el duodeno, el colon ascendente y descendente, así como el recto y el conducto anal. En lugar de serosa, esas estructuras mencionadas van a estar adheridas a las paredes del abdomen y de la pelvis por un tejido conectivo denominado adventicia. ¿Bien? Ok. Si bien el epitelio de revestimiento del tubo digestivo lo constituye el epitelio cilíndrico simple, en el caso del esófago, que es un epitelio plano estratificado no queratinizado, brinda protección contra la abrasión física causada por el paso de los alimentos ingeridos, como podemos ver. Acá en esta microfotografía de la izquierda se muestra con poco aumento en un corte transversal de la víscera el característico plegamiento que tiene la pared, el cual le otorga un aspecto, digamos, irregular a la luz. Observamos que además de este epitelio, el cual es relativamente grueso, la lámina propia contiene algunos nódulos linfáticos, como podemos ver acá y acá. En la submucosa hay presencia de glándulas cuyos conductos excretores, que en este caso, en este corte no se visualizan, van a desembocar en la luz del esófago. Ahora, por fuera de la submucosa vamos a encontrar las capas mencionadas de músculo liso, las dos capas concéntricas, que es la muscular externa, la circular interna y la longitudinal externa. Y por fuera de la misma podemos ver incluso acá la adventicia. Ahora, a mayor aumento, en esta microfotografía de la derecha se puede apreciar mejor las estructuras mencionadas, sobre todo en la submucosa, donde podemos ver en este corte que se logra visualizar tanto la glándula como el conducto excretor. Ok, el epitelio plano estratificado, no queratinizado del esófago, en su porción más caudal,
es reemplazado por el epitelio cilíndrico simple, que a partir de este punto va a formar lo que es el epitelio del resto del tubo digestivo. Este punto, que corresponde a una zona de transición, es denominada la unión gastroesofágica. En esta microfotografía de la izquierda, a menor aumento, podemos visualizar dicha zona de transición entre el epitelio plano estratificado no queratinizado del esófago con el cilíndrico simple del estómago. Ahora, a mayor aumento, en esta microfotografía de la derecha, se observa también la presencia de glándulas en esa zona de transición denominadas glándulas cardíacas. En lo que respecta al estómago, es una porción dilatada del tubo digestivo que se ubica justo por debajo del diafragma. La anatomía macroscópica subdivide al estómago en cuatro regiones principales. El cardias, que rodea el orificio esofágico, el fundus o fondo, que se extiende por encima del plano horizontal que atraviesa el cardias, el cuerpo, que se ubica debajo de este plano, y el antro gástrico, que es la porción con forma de embudo que desemboca en el píloro. Esta última es la región estrecha distal del esfínter entre el estómago y el duodeno. Ahora, si nos vamos a la histología, en esta microfotografía de la derecha podemos distinguir básicamente una porción foveolar, que es la porción más superficial, y una porción glandular, o más, que es más profunda, las cuales ocupan casi la totalidad de la lámina propia. Las glándulas gástricas van a estar presentes en toda la mucosa del estómago, exceptuando en las regiones relativamente pequeñas, que van a estar ocupadas por glándulas cardiales y pilóricas. Hay que tomar en cuenta que las glándulas fúndicas, estas son de carácter tubular simple ramificada, extendiéndose desde el fondo de las criptas o foveolas hasta la muscular de la mucosa. Bien, a mayor aumento en esta microfotografía, el método de hematocilina y eosina, se puede distinguir mejor el aspecto de las glándulas gástricas, donde podemos identificar básicamente dos tipos principales de células, que son las células principales y las células parietales. En lo que respecta a las células principales, como podemos ver, bueno, hay que considerar que estas son las más abundantes, tienen un contenido de tipo seroso, con basofilia en la porción basal y gránulos decimógenos en la región apical. Cuando se realiza la preparación histológica, estos gránulos se disuelven, por lo que el citoplasma va a aparecer con espacios redondeados claros en la microscopía óptica. En la microscopía electrónica, como podemos ver en esta imagen de acá, esos gránulos en la porción apical son fácilmente distinguibles. En lo que respecta a las células parietales u oxínticas, estas son grandes y redondeadas. A diferencia de las principales, las parietales, los núcleos se suelen ubicar más en la porción central. El citoplasma es muy acidófilo. Esto debido a la alta concentración de mitocondrias en su interior, así como también la presencia de canalículos intracelulares que se disponen alrededor del núcleo y desembocan en la porción apical. Esta característica de las células oxínticas le provee a los cortes histológicos la tinción característica que va de un rojo a rosado intenso en los preparados con estas tinciones. Hay que tomar en cuenta que las células parietales secretan el ácido clorhídrico, así como una glucoproteína denominada factor intrínseco, que es necesaria para la absorción de la vitamina B12, la cual tiene lugar en la porción distal del ilio. En este esquema de la derecha podemos visualizar la estructura de las glándulas gástricas. Se puede distinguir que entre la foveola, que es la parte más superficial, y la glándula propiamente, hay un segmento corto conocido como istmo. En el istmo, precisamente, es donde tiene lugar la replicación y la diferenciación de las células madre que dan origen valga la redundancia, a las células que conforman estas glándulas. En lo que respecta al píloro, aquí vamos a encontrar las glándulas pilóricas, están ubicadas en el denominado antro pilórico, que es la porción situada entre el fundus y el píloro. Son tubulares enrolladas y ramificadas, y como podemos observar, sobre todo en esta microfotografía a la derecha, tiene una luz relativamente amplia
y un aspecto similar al de las células mucosas superficiales, lo cual sugiere una secreción bastante viscosa y vacían su contenido en las criptas gástricas. Ok, pasando ahora a lo que es el intestino delgado, este es el componente más largo del tubo digestivo, pudiendo alcanzar longitudes de más de 6 metros y se divide en tres porciones anatómicas. El duodeno, que tiene aproximadamente una longitud de 25 centímetros, corresponde a la primera porción, es más corta y ancha del intestino delgado, comenzando a la altura del píloro del estómago y termina en el ángulo duodeno-yeyuno. Seguidamente tenemos el yeyuno, que alcanza longitudes de hasta 2,5 metros, se origina en dicho ángulo duodeno-yeyunal y constituye las dos quintas partes, ay, no me estaban viendo, lo siento, y constituye las dos quintas partes del intestino delgado como tal, ¿bien? En lo que respecta al ilion, ahora, esta logra alcanzar longitudes de hasta 3,5 metros, ¿bien? Es la continuación del yeyuno y constituye las tres quintas partes distales del intestino delgado, terminando en la válvula iliocecal, que es la unión distal que es la unión del ilion distal con el ciego. Ahora, dicho esto, vamos a repasar algunas características que diferencian este segmento del tubo digestivo. ¿Cuáles son esas características? Tenemos los denominados pliegues circulares, que son las llamadas válvulas de Kerckring. Consisten en pliegues transversales permanentes, o sea, van a estar presentes todo el tiempo, rodean las dos terceras partes de la circunferencia de la luz del intestino delgado, van a comenzar o van a empezar a aparecer aproximadamente unos 5 o 6 centímetros después del píloro, siendo más abundantes en la porción distal del duodeno y en el comienzo del yeyuno. Posteriormente comienza a reducir su tamaño y frecuencia a partir de la mitad del hilo. Tenemos las vellosidades intestinales. Estas son evaginaciones digitiformes de la mucosa, las cuales se extienden dentro de la luz intestinal, aumentando la superficie de absorción. Estas vellosidades cubren por completo la superficie del intestino delgado, lo que le va a conferir un aspecto aterciopelado cuando se examina a simple vista. Otra característica son las microvellosidades de los enterocitos. Estas brindan a la región apical de la célula un aspecto, podríamos decir, estriado, llamado borde estriado o en cepillo, y su función va a ser aumentar aún más la superficie de absorción. Además, tenemos las criptas de Lieberkühn, que son las invaginaciones propias de la mucosa, correspondiendo a la porción glandular intestinal, en la cual vamos a encontrar básicamente 5 poblaciones celulares. Tenemos los enterocitos, que son células cilíndricas con un núcleo basal. Como ya se ha mencionado, estas presentan microvellosidades en su superficie apical, cuya función primaria va a ser la absorción. Las células caliciformes, estas son glándulas unicelulares, secretoras de mucina o moco, que van a incrementar o van a ir incrementando su cantidad desde el duodeno hasta la porción distal del ilio. En vista de que el mucinógeno hidrosoluble se va a perder durante la preparación con los cortes teñidos con hematocilina y eosina, eh, la parte de la célula que suele contener estos gránulos de mucinógeno va a aparecer vacía. Ahora, en esta imagen que observamos acá, que es una microscopía electrónica de transmisión, permite visualizar una gran acumulación de estos gránulos en la porción apical del citoplasma, que va a generar una distensión de esa región de la célula y le va a conferir a la porción basal una forma más estrecha o en forma de cáliz, que de ahí el nombre. Además, se presenta basófila en el caso de los preparados con hematocilina y eosina. Otro grupo celular importante son las células de Panet. Estas se van a localizar en las glándulas, perdón, en la porción, sí, en las bases de las glándulas intestinales. Estas presentan un citoplasma basal, basófilo, pero lo que los caracteriza en los cortes histológicos con hematocilina y eosina es que su identificación va a estar dada
por la presencia de gránulos secretorios que son acidófilos, que van a estar ubicados en la porción apical de la célula como tal. La función de estas células de Paneth va a ser la de mantener la inmunidad innata de la mucosa mediante la secreción de sustancias de carácter antimicrobiano. Tenemos las células enteroendocrinas. Estas son parecidas a las que se encuentran en el estómago. Hago un paréntesis acá, tomando en cuenta que, si bien cuando mencioné en el estómago, si bien las poblaciones principales de células son las principales y las ausínticas, también se encuentran otros tipos de células, como las células enteroendocrinas, y demás células cuyo contenido es de carácter eh, secretorio. En el caso de las células enteroendocrinas del intestino delgado, estas se encuentran en todos los niveles de cada vellosidad y van a producir hormonas como la secretina o la motilina, e inclusive la colecistoquinina. Y por último, las células M, estas son denominadas así porque son células denominadas células con micropliegues, son enterocitos especializados que van a cubrir nódulos linfáticos en la lámina propia. En lugar de microvellosidades, estas células presentan micropliegues en su superficie apical, cuya función se asocia al transporte de antígenos desde la luz intestinal. Pasando a lo que es el duodeno, una característica distintiva de esta porción del tubo digestivo es la presencia de glándulas en las submucosas, denominadas glándulas de Brunner. Estas glándulas son tubulares ramificadas, cuyo producto secretor es de carácter alcalino, con el objetivo de proteger al intestino delgado proximal, neutralizando el contenido ácido del quimo recibido a partir del estómago, además de permitir la activación de enzimas pancreáticas que también llegan a esta porción. Como podemos ver en esta microfotografía de la izquierda, podemos visualizar claramente las componentes del, del, del tubo del duodeno, con la mucosa, la submucosa, la muscular. Aquí en la submucosa se pueden evidenciar claramente ese tipo de glándulas, que son las glándulas de Brunner. Y aquí a mayor aumento se diferencian mucho. Pasando al yeyuno, aquí en esta microfotografía podemos evidenciar ciertas estructuras. Aquí podemos ver lo que son los pliegues circulares, que es lo que mencionábamos anteriormente, los pliegues o las válvulas de Kerckring. Estos pliegues circulares se disponen en ángulo recto, van a estar compuestos, como podemos ver acá, por la mucosa y submucosa. La muscular no va a estar presente en estos pliegues. Eh, la mayoría de las vellosidades en esta muestra, en el caso de esta muestra, se han cortado en sentido longitudinal, por lo que se logran ver en toda su longitud. Y además se puede observar que algunas son un poco más cortas que otras, esto debido a la contracción de las células musculares lisas en las vellosidades. También podemos observar estas zonas claras, estos espacios claros que corresponden a los vasos quelíferos, que son capilares linfáticos dilatados en las vellosidades, van a estar encargados de transportar lípidos y proteínas eh, que son absorbidos desde las vellosidades hacia los vasos linfáticos más grandes de la submucosa. Tenemos acá el ilion. En esta microfotografía se observa un corte transversal que muestra las características básicas ya mencionadas: mucosa, submucosa, muscular bueno, en este caso no se ve mucho la serosa. Sin embargo, una de las características distintivas en el caso del ilion, en todo el intestino delgado se presenta, pero en el caso del ilion vamos a ver grandes aglomerados de nódulos linfáticos, ¿ok? Que van a estar denominados placas de Peyer, que se extienden desde la mucosa e inclusive hasta alcanzan la submucosa. Si bien no es evidente en esta imagen, la ubicación característica de los nódulos de estas placas de Peyer suele ser en el borde antimesentérico del intestino. Pasando ahora al intestino grueso, este comprende el ciego con su apéndice cecal, el colon, el recto y el conducto anal. Las principales funciones de esta porción del tubo digestivo son la reabsorción de agua y electrolitos, así como la eliminación de los alimentos no digeridos y desechos. El colon, a su vez, lo podemos subdividir según su ubicación anatómica en colon ascendente,
transverso, descendente y sigmoides. Las cuatro capas características del tubo digestivo también van a estar presentes en todo el intestino grueso. Sin embargo, a escala macroscópica se comprueban algunos datos, algunos rasgos distintivos. ¿Cuáles son estos rasgos? Tenemos las tenias del colon. Estas consisten en tres bandas gruesas y estrechas que van a estar formadas por la capa longitudinal externa de la muscular externa. Van a observarse estas porciones o estas tenias van a observarse principalmente en el ciego y el colon, van a estar ausentes en el recto, el conducto anal y en el apéndice secal. Otra característica del intestino grueso son las austras colónicas, que son saculaciones o dilataciones visibles que están formadas por las tenias en las superficies externas tanto del ciego como del colon como tal. Y los apéndices omentales, que son pequeñas proyecciones de tejido adiposo o proyecciones adiposas de la serosa que van a observarse en la capa externa del colon. La mucosa, en lo que respecta a la mucosa del intestino grueso, esta contiene abundantes glándulas intestinales tubulares rectas, que son las criptas de Liverpool, que se van a extender en todo su espesor. Estas glándulas consisten en el mismo epitelio cilíndrico simple que posee la mucosa, la superficie intestinal, desde la cual se imaginan. En esta microfotografía de la derecha podemos observar, indicado acá por las flechas, eh, lo que son los orificios donde desembocan las glándulas en la superficie intestinal. Las células epiteliales del colon eh, son principalmente células de carácter absortivo y células caliciformes. Estas últimas, las células caliciformes, van a ir aumentando su cantidad, o sea, van a ser más abundantes eh, hacia la profundidad de la glándula. El epitelio del intestino grueso va a contener los mismos tipos celulares que el intestino delgado, excepto la presencia de las células de Pálix, que en el intestino grueso no van a estar presentes. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta que las células caliciformes van a ser más numerosas en el intestino grueso que en el intestino delgado. La explicación de esto es que al ser células productoras de mucina, esta debe ser secretada de forma continua para lubricar el intestino y facilitar así el paso de su contenido, de un contenido que cada vez se torna más sólido. Bien. En lo que respecta al apéndice secal, determinado también apéndice vermiforme, esta posee las mismas cuatro capas del intestino grueso, siendo menor su diámetro. Por lo general, vamos a identificar nódulos linfáticos o folículos linfoides dentro de la mucosa entera y con frecuencia suelen extenderse hacia la submucosa. En esta microfotografía podemos observar inclusive los centros germinativos que van a estar bien delimitados dentro de esos nódulos linfáticos. Además, el apéndice va a estar cubierto por una capa serosa, la cual se va a continuar con el mesoapéndice. Llegamos ya a la porción más caudal de lo que es el intestino, bueno, del intestino grueso y como tal del tubo digestivo, que le corresponden el recto y el ano. El recto es la porción distal dilatada del tubo digestivo. Su parte o su porción superior va a distinguirse porque presenta una serie de pliegues transversos, denominados pliegues rectales transversos. Como es de esperarse, la mucosa en este segmento va a ser similar al del resto del colon distal y las criptas van a presentar abundantes células caliciformes. Recordemos que a medida que se torna más distal el tubo digestivo, aumenta en número este tipo de células, precisamente porque aumenta la- el tamaño y la consistencia en su luz. La porción más distal del tubo digestivo la corresponde con el canal anal. Este tiene una longitud aproximada de unos 4 centímetros y se va a extender desde la cara superior del diafragma pélvico hasta el orificio anal. La porción superior del conducto anal va a presentar una serie de pliegues longitudinales que se le denominan columnas anales, en donde va a presentarse en la submucosa o va a albergar el denominado plexo hemorroidal interno. Hay que tomar en cuenta que el conducto anal va a dividirse en tres zonas importantes de acuerdo con las características del revestimiento epitelial.
una zona colorectal. Si nos podemos ubicar en esta microfotografía del medio, tenemos la zona colorectal. Esta va a ocupar el tercio superior de este conducto anal y va a estar formado por un epitelio cilíndrico simple con las mismas características las del epitelio del recto. A esta porción, a esta zona, le sigue la zona de transición anal. Esta ocupa el tercio medio, como el nombre lo indica. Esta constituye una transición entre el epitelio cilíndrico simple de la mucosa rectal, la porción más superior, con el epitelio plano estratificado de la piel perianal. Dicha transición corresponde con un epitelio cúbico, de cúbico a cilíndrico estratificado, interpuesto entre ambas zonas, ¿bien? En esta zona, como podemos ver acá, la muscular de la mucosa desaparece y la capa circular interna de la muscular externa va a engrosarse para formar este músculo, que es el músculo esfínter anal interno, mientras que el esfínter anal externo va a estar formado por músculo estriado del perineo. Por último, tenemos acá la zona escamosa. Esta va a ocupar el tercio inferior y va a estar revestida por un epitelio plano estratificado no queratinizado, el cual se va a continuar con el de la piel perianal, conteniendo grandes cantidades de glándulas apocrinas, glándulas perianales, secretoras de moco en la superficie anal. Gracias.